Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a abordar un tema complejo y, la verdad, urgente. La violencia contra la mujer. Sí, tenemos sobre la mesa varias fuentes, ¿verdad? Definiciones oficiales, datos, análisis de mitos, un poco de todo. Exacto. Y la idea es desgranar qué es exactamente, qué tipos hay, desmontar algunas ideas falsas que circulan y entender un poco mejor las raíces culturales de todo esto. Pues sí, sobre todo con esa mirada al contexto peruano que nos dan los datos. Venga, pues empezamos por lo básico. ¿Cómo definen las fuentes esta violencia? Pues mira, la definición central es bastante directa. Cualquier acción basada en el género que cause daño, sufrimiento, ya sea físico, sexual, psicológico, da igual si es en público o en privado. O sea, no solo un golpe. Como violencia de género. Es una forma de discriminación, de relaciones de poder desiguales, limita derechos, libertades. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, amplía esto, ¿no? Habla de amenazas, coacción, quitar la libertad. Sí, y no solo en casa. También en el trabajo, en instituciones, el espectro es muy amplio. Vale. Y las fuentes distinguen tipos. Empecemos por la violencia física. Esa es la más, digamos, visible. Cualquier acto que dañe el cuerpo, la salud. Pero ojo, también incluye cosas como la negligencia, no cubrir necesidades básicas. Hay un dato de Perú de 2023 que impacta. Un 27,2% de mujeres reportaron violencia física de su pareja o expareja. Uf, es muchísimo. Casi 1 de cada 3 en ese contexto. Luego está la violencia psicológica. ¿Cómo la definen? Pues son conductas para controlar, aislar, humillar, insultar, todo lo que cause un daño cíclico, una alteración mental, digamos. Y aquí el dato peruano es aún mayor, ¿verdad? Sí, y esto es clave. Fue el tipo más reportado en 2023. Casi la mitad de las víctimas, un 49,3%. Casi la mitad. Es tremendo. A veces lo invisible es lo más extendido. Exactamente. Lo que no deja marca física, pero mina la autoestima, desgasta. Es terrible. Y a menudo es la puerta de entrada a otras violencias. Entiendo. Vamos con la violencia sexual. Abarca actos sexuales sin consentimiento o bajo coacción. Y es importante, no solo es la penetración, incluye tocamientos, acoso, obligar a ver pornografía. La cifra en Perú en 2023 era del 6,5%. Sí, aunque, bueno, todos sabemos que aquí la cifra negra, lo que no se denuncia, es probablemente enorme. Es muy difícil hablar de esto. Desde luego. Y nos queda la violencia económica o patrimonial. Esta es, bueno, acciones para quitarle recursos económicos a la mujer. Va desde quitarle bienes, controlar su sueldo, no pagar la pensión de alimentos. E incluso mencionan pagarle menos por el mismo trabajo solo por ser mujer. Exacto. Es otra forma de control, de subordinación económica. Muy efectiva, lamentablemente. Además de estas cuatro, las fuentes mencionan otras formas, ¿no? Sí, algunas muy graves. El feminicidio, matar a una mujer por ser mujer. Hay un dato terrible de Perú. 12 feminicidios solo en agosto de 2024. ¡Qué horror! Y relacionado, la desaparición de mujeres. Sí, que a menudo está ligada al feminicidio o la trata. Hay una frase de la Defensoría peruana que es muy potente. Ellas no se fueron de casa. Sus agresores las desaparecieron. Uf, qué frase. Pone los pelos de punta. Y desmonta esa idea de que se van porque quieren. Totalmente. Y luego violencias más específicas en instituciones, en el trabajo, en la escuela, el acoso callejero que dicen que es frecuente en Perú. Y la violencia contra la población LGTB+, ¿no? Sobre todo mujeres trans. Efectivamente. Es interesante que las leyes citadas no hablan explícitamente de violencia digital o simbólica. Pero los conceptos de estereotipos, normalización, eso sí que está, ¿no? Sí, y mucho. Y eso, en el fondo, es violencia simbólica, Mm, la que funciona a través de las ideas. vale, pues hablemos de eso. De los mitos, de las ideas erróneas que perpetúan el problema. El primero, la normalización. Exacto. Muchas víctimas, dicen las fuentes, no ven su situación como anormal. Se han acostumbrado, no tienen otros referentes. Hay un testimonio que dice, cuando uno está en la situación, lo ve como algo normal. Es duro. Y se tiende a pensar que solo le pasa a ciertos grupos, ¿no? Mujeres pobres, indígenas. Sí. O esa idea terrible de más me pegas, más te quiero,
como si hubiera algo de disfrute en el maltrato. Una barbaridad. Otra idea muy dañina, la culpabilización de la víctima. Uf, esta es constante. La idea de que algo habrá hecho, que provocó la agresión, o que denuncian por venganza, por dinero. Y la pregunta típica, ¿y por qué no le deja? ¿Por qué aguanta tanto? Se pone el foco en ella, no en él. Claro, y aquí entran de lleno los estereotipos y prejuicios específicos contra distintos grupos. Son barreras enormes. A ver, ¿qué ejemplos dan las fuentes? Pues mira, sobre mujeres afroperuanas que son más fuertes, que aguantan más, que exageran. Sobre mujeres con discapacidad, que se las infantiliza, se piensa que no pueden ser víctimas o que son manipuladas. O sea, el propio prejuicio te impide ver la violencia que sufren. Exacto. Sobre mujeres indígenas, que son ignorantes o que la violencia es parte de su cultura, como si eso fuera excusa. Terrible generalización. Y sobre mujeres lesbianas, bisexuales, trans. Se patologiza su identidad, se las ve como promiscuas, problemáticas. Todo esto dificulta que denuncien y que se las crea. Entiendo. Y también mencionan la incredulidad, el miedo a no ser creída. Sí, y el tabú social y familiar. Eso de los trapos sucios se lavan en casa. Mucho silencio. Vale. Todos estos mitos no salen de la nada. ¿Cuáles son las raíces culturales que apuntan las fuentes? Pues apuntan muy claramente a un patriarcado histórico. En Perú hablan de la herencia colonial, de la Iglesia, donde el marido tenía autoridad y pegar a la mujer era hasta correctivo. Y esto se transmite, ¿no? De generación en generación. Sí, hablan de transmisión transgeneracional, patrones que se aprenden y se repiten, lamentablemente. Y los roles de género tradicionales siguen pesando muchísimo. Mucho. Hay un dato peruano brutal. El 70% cree que la mujer es la responsable del hogar y casi un 20% de hombres justifica pegarle si no cumple esas tareas. La conexión es directa y escalofriante. Totalmente. Y los estereotipos que comentábamos antes, basados en etnia, discapacidad, orientación sexual, refuerzan la discriminación. Una fuente habla de matriz heterocisnormativa, ese sistema que asume que todo el mundo es heterosexual y cisgénero, y discrimina al resto. La tolerancia social es clave también. Sí. Se habla de normalización del maltrato y de altas cifras de tolerancia. El miedo, la vergüenza, la desconfianza en las autoridades, todo eso frena las denuncias. La idea de que son problemas privados. Y el contexto de dependencia. Si una mujer depende económicamente o está aislada. Claro, es más vulnerable. La migración puede aumentar esa dependencia. O el confinamiento, como vimos en la pandemia, que fue terrible para muchas. Mencionan también actitudes como el abuso de alcohol, visiones tradicionales, sobre todo en zonas rurales. Sí. Y vuelve a salir esa frase, más me pegas, más te quiero, como símbolo de esa normalización extrema. Y finalmente, las barreras institucionales. El sistema también falla. Y mucho, según las fuentes, hablan de indiferencia judicial, pocas condenas, falta de formación con perspectiva de género en policía, fiscales, jueces. O sea que quienes deben proteger a veces no lo hacen o incluso empeoran las cosas. Efectivamente. Prácticas discriminatorias, machismo en la judicatura, leyes que se copian sin adaptar y una falta general de información y concienciación. Bueno, hemos recorrido bastante. Hemos visto la definición, los tipos de violencia física, psicológica, sexual, económica, feminicidio. Hemos confrontado mitos muy peligrosos que culpan a las víctimas y normalizan el abuso. Y hemos explorado esas raíces culturales y sociales, el patriarcado, los roles de género, los estereotipos, la tolerancia y las barreras institucionales. Sí, y lo interesante es ver cómo todo está conectado. Las definiciones, los datos, los mitos, las estructuras, no son cosas separadas. Entender esa red es fundamental para poder actuar de forma efectiva, más allá de parches. Totalmente. Queda claro que es un problema muy complejo y con muchas capas. Sí, y plantea la necesidad de abordajes integrales que toquen todas esas teclas a la vez. Y quizás para dejar una reflexión final, después de ver todo esto que nos cuentan las fuentes, si las raíces son tan profundas y las barreras institucionales tan grandes, ¿qué papel juega la educación, la de cada día, la colectiva, para empezar a desmontar activamente estas estructuras? Más allá de las leyes, que a veces se quedan cortas o no se aplican bien. Buena pregunta, para darle una vuelta. El cambio cultural es lento, pero quizá es el más necesario.